Muy bien amigos, pues aquí tenemos el sistema de juego de la selección de México, dirigidos por su director técnico, el vasco Javier Aguirre. Él maneja el sistema base, el 1-4-4-2, pero también tiene otros sistemas, así como el 1-2-4-4, el 1-2-3-5, el 1-4-3-3 y el 1-6-3-1. Son todos estos sistemas que el vasco ejemplifica dependiendo del rival, dependiendo de las zonas, dependiendo cómo vaya transcurriendo el partido. Así que estaremos viendo, les traigo unas imágenes de sus planteamientos en fase ofensiva, en fase defensiva, qué sistemas utilizan los bloques. Así que estén muy pendientes, queridos amigos. Recuerden que esto es zona 1, nuestra salida en nuestra área. Esto es zona 2, nuestra zona de medio campo. Esta es zona 3, nuestra zona de definición o ataque. El campo se divide en 5 zonas, pero para simplificarlo, lo diremos en 3, como se les he dicho en los anteriores videos. Empezamos con la alineación que está utilizando y que para nosotros también es la ideal. En la portería se encuentra Malagón. Enseguida una línea defensiva de 4 elementos. Por izquierda Gallardo. Central Johan Vázquez. El rol central el Cachorro Montes. Lateral por derecha Israel Reyes. Enseguida una línea de 4 mediocampistas. Por izquierda Alexis Vega. Por el centro Lira. El otro mediocampista Edson Álvarez. Y mediocampista por derecha el Piojo Alvarado. Enseguida una línea de 2 delanteros en punta. Quiñones y Raúl Alonso Jiménez. Es generalmente la alineación que creemos que es la ideal y que está llegando a utilizar el vasco, pero también tiene como opciones de banca. Tiene a Jorge Sánchez en la lateral. En el medio campo tiene opciones como Orbelín Pineda. También tiene al Charly Rodríguez. Y en la delantera tiene opciones como el Chaquito Jiménez. Y en determinado momento puede llamar también a Henry, el jugador del América. Son los jugadores que creemos que son las variantes más importantes, independientemente de que hay más jugadores en la selección mexicana. Pero empezamos, amigos. El equipo del vasco en la salida de balón del 1-4-4-2 lo deriva, prácticamente modificando al 1-2-4-4. Este es el sistema que utiliza el vasco Javier Aguirre del 1-4-4-2, lo deriva del 1-2-4-4. Prácticamente en la salida en corto los dos centrales bajan junto con Malagón para empezar la salida desde abajo. Modifica 1-2-4-4. Es muy importante aquí el equipo del vasco Aguirre no intente salir por el centro. Tanto Edson Álvarez, Lira tiene muchísima visión y más salida, pero Edson Álvarez no sabe jugar mucho de espaldas, entonces se requiere salir por las bandas con Israel Reyes, que tiene unos trazos bastante interesantes, le da muy buena salida. Por izquierda Gallardo, y en los dos centrales Johan Vázquez, que tiene su experiencia jugando en el calcio, y el Cachorro Montes tiende también a salir con pases largos, casi no sale en corto. La salida de balón principalmente saltando un tanto las líneas, ya estaremos viendo en la zona 2, es el sistema que utiliza 1-2-4-4. Vamos a la imagen para que quede ejemplificado cómo está el equipo del vasco Aguirre en la salida de balón. 1-2-4-4, de ahí lo maneja bastante bien y cómo empieza a generar superioridades. En esa imagen se ve cómo quien tiende a tener la pelota empieza a tener superioridades, se mueven estratégicamente los jugadores para tener opciones de pase y generar un cierto de superioridad desde la salida para no perder y que venga algún tipo de pérdida. Volvemos al pizarra. En la zona 2 sigue manteniendo el 1-2-4-4 el vasco, pero también, como les decía, salta líneas. Es muy interesante el golpeo que tiene el Cachorro Montes. Israel Reyes, que es un central, pero la habilita por la derecha porque en lo personal pienso que no tenemos laterales por la derecha, entonces se tiene que adaptar a Israel Reyes y tiene muy buenos trazos. Lo hemos visto con América como da pases, también determinando por izquierda. También Gallardo tiene muy buenos trazos para saltar las líneas hacia Raúl Alonso Jiménez, que puede descargar las pelotas, y Quiñones también le puede bajar en determinado momento. Por eso es muy importante tener a Quiñones y a Raúl Alonso Jiménez, dos delanteros distintos, uno más alto, corpulento, que vaya bien por arriba para descargar
cargar, y uno más gambetero que se tira a las bandas como es Quiñones. Vamos a la imagen para que quede ejemplificado cómo está la salida de balón. 1, 2, 4, 4. Ahí se ve un trazo. En esa ocasión está Angulo, el jugador de los Tigres, mandando un trazo hacia el espacio, y también en esa jugada, en la gráfica, tenemos cómo está llegando Orbelín, y también en determinado momento hasta el Chino Huerta también puede ser una opción. Ahí lo tenemos en esa gráfica, cómo están tratando de ganarle las espaldas a los centrales rivales en un trazo bastante interesante, saltando las líneas del equipo mexicano de Javier Aguirre. Generalmente también suele hacerlo. Volvemos a la pizarra. Ya en la zona 3 genera el sistema 1, 2, 3, 5. Es el sistema que empieza a tener el Vasco Aguirre ya en zona de definición, formando un triángulo por el centro. Edson Álvarez quedándose aquí, Olira, y dos mediocampistas que se van incorporando para modificar aquí un triángulo para tener una cierta superioridad por el centro y empezar a mantener la amplitud por bandas. Vamos a la imagen para que quede ejemplificado cómo está el 1, 2, 3, 5 del Vasco Aguirre. Como les mencionaba, ahí se ve el triángulo bastante bien marcado y empieza a generar la amplitud. Ahí lo tenemos para que quede ustedes claro, queridos amigos. Volvemos a la pizarra. La amplitud, obviamente, por la banda de la derecha se la da el Piojo Alvarado, un jugador zurdo que está empezando a aprender a jugar a perfil cambiado, un zurdo por la derecha para que haga diagonal hacia el centro y quede su perfil natural y empieza a generar triangulaciones y superioridades. Con la subida también de Israel Reyes le dan esa amplitud por la derecha, y por la izquierda la subida de Gallardo generalmente, y Alexis Vega, que también es un jugador que tiene que empezar a aprender muy bien a jugar a perfil cambiado, un jugador de perfil derecho para que haga la diagonal hacia el centro, que era su perfil natural, ya para hacer la jugada individual o asociarse. Vamos a la imagen para que quede ejemplificado cómo está la amplitud y desequilibrio. Como se ve por esa imagen, Edson Alvarado tiene la opción de generar el desequilibrio y mandar un centro. Ahí se ve los jugadores cómo están llegando. Ahí lo tenemos, queridos amigos, bastante claro. Volvemos a la pizarra. El equipo mexicano también genera pases a la profundidad. Bastante bien lo suelen hacer. Tanto el Piojo Alvarado, Alexis Vega lo suelen hacer para la llegada de Raúl Alonso Jiménez, o en determinado momento se mueva muy bien Quiñones para que le den esos pases filtrados a las espaldas de la línea rival. Vamos a la imagen para que quede ejemplificado cómo está en verticalidad en el equipo del Vasco con pases filtrados al espacio. Ahí se ve el recuadro, cómo va las opciones que tiene el equipo mexicano en determinado momento. Ahí lo tenemos, queridos amigos. Volvemos a la pizarra. Independientemente de la amplitud que genera por izquierda o por derecha, el equipo mexicano también tiende a tener llegada por el centro. Ahí es muy importante que Quiñones se asocie con Raúl Alonso Jiménez. Como les decía, dos centros delanteros distintos es lo ideal, y que la subida de Edson Álvarez, que es un jugador que no es muy bueno en fase ofensiva, pero por lo menos en jugadas a balón parado puede aportar. Eric Lira, que es un jugador que tiene muchísima visión, a mi modo de entender, puede darle esa importancia. Orbelín Pineda en determinado momento y generan llegada por el centro. Independientemente de la amplitud, vienen jugadores llegando hacia esa zona. Vamos a la imagen para que quede ejemplificado cómo está la amplitud y la llegada por el centro con disparos de media y larga distancia. Ahí lo tenemos, queridos amigos, para que ustedes lo aprecien. Volvemos a la pizarra. El equipo mexicano genera variantes, ya que llega a la zona 3. Alexis Vega es el encargado que tiene que asociarse con los delanteros, con Gallardo, que se incorpore por la banda y empezar a generar opciones, ya sea un desborde por la banda a línea de fondo o una pared en corto haciendo diagonal hacia el centro, un pase hacia Raúl Alonso Jiménez, una pared en corto con Quiñones sería ideal, y también darle la vuelta. Si viene la marca de las jugadores en la zona, darle la vuelta y crear lo mismo con el Piojo Alvarado, y también asociarse con alguna llegada interesante de Eric Lira. En determinado momento alguna asociación se puede llegar a dar, y el equipo mexicano tiene que tener variantes. Es lo que le falta al equipo mexicano, de amplitud, pero llegada por el centro. De repente Eric Lira no es tampoco un goleador que digamos. Edson Álvarez pues tampoco, a menos que sean jugadas a balón parado. Entonces el equipo mexicano carece de un ataque por el centro, que es el que tiene que Orbelín Pineda
Pues ya sabemos, el nivel de Orbelín Pineda tampoco es un goleador nato, entonces necesita el equipo mexicano e independientemente de la amplitud, necesita llegar por el centro. Es lo que tiene que trabajar el Vasco. Vamos a la imagen para que quede ejemplificado cómo está en esa opción, la llegada a las variantes del equipo mexicano. Variantes, ahí está cómo están las opciones, tanto por el centro, por la banda. Es lo que necesita ejemplificar muy bien el equipo del Vasco Aguirre. Por el centro es la debilidad que de repente no tiene esas asociaciones ni esas superioridades. Volvemos a la pizarra. A mi modo de entender, el jugador más importante del equipo mexicano es Raúl Alonso Jiménez. Este jugador que juega en la Liga Premier, en el Fulham, tiene la opción de ser un ariete, sabe rematar de cabeza, definir con izquierda, con derecha. Prácticamente yo diría que es un jugador ambidiestro y se tiende a tirar a las bandas. Es algo que es interesante, cómo llega también a jalar marcas, porque si Raúl Alonso Jiménez se sale de esta zona y va hacia las bandas, pues genera que se vayan dos marcas o tres. Entonces tiene que aprovechar en el centro tanto el Chaquito Jiménez o Quiñones o Henry Martin, si lo llegan a llamar. Es las opciones que genera Raúl Alonso Jiménez. Jala marcas y se tira a los costados, y que aparte tiene una jugada espléndida, es capaz de meter centros hasta de trenza. Es extraordinario toda la técnica individual que tiene Raúl Alonso Jiménez, es realmente notable. Es para nosotros el definidor ideal, es el jugador clave. Vamos a la imagen para que quede ejemplificado cómo está en esa jugada Raúl Alonso Jiménez cargándose a la banda y metiendo un centro. Es lo que tiene muchísima rotación posicional. Raúl Alonso Jiménez puede hacer jugadas de taquito, puede hacer paredes cortas, descargar con su juego aéreo. Es impresionante cómo tiene bastantes variantes a la ofensiva, más bien bastantes variantes técnicamente, Raúl Alonso Jiménez, para desequilibrar a los rivales en determinado momento. Ahí está la imagen para que ustedes lo aprecien, queridos amigos. Ahí está en la pizarra, en la gráfica. Volvemos a la pizarra. Ahora vamos a pasar a la fase defensiva. ¿Qué sistema utiliza en la presión alta? El 1-4-4-2. El Vasco no se truena tanto la cabeza, utiliza el mismo sistema 1-4-4-2, su sistema base, tanto en zona media como en centrocampo, como en la presión alta y en la fase defensiva. Ahí está cómo los delanteros tienen que hacer la presión. El equipo mexicano debe de tener una marca intensa, a máxima intensidad, para tratar de recuperar la pelota. Es importantísimo provocar los errores del rival desde la salida. Es importante que muerdan al equipo rival. Vamos a la imagen para que quede ejemplificado cómo está la presión alta del Vasco. La basculación es interesantísima para recuperar la pelota lo más pronto posible. Es lo que tiene que trabajar muchísimo el Vasco Javier Aguirre, acompañado de sus auxiliares, Rafa Márquez, y del español Amor. Volvemos a la pizarra. Bloque medio utiliza el 1-4-3-3. Es el sistema en el bloque medio que utiliza el Vasco, donde las basculaciones, como les repito, son vitales para tratar de recuperar la pelota, priorizando el carril central. Al Vasco nunca le vimos en España una goleada contra el Madrid, a pesar de que tenía equipos chicos como el Mallorca, Osasuna, etcétera. Nunca vimos una goleada del Barcelona, no lo goleó el Madrid, no lo goleó el Atlético. Realmente el Vasco, la fase defensiva la tiene muy bien hecha en sus sistemas en bloque 1-4-3-3. Vamos a la imagen para que quede ejemplificado cómo está el bloque medio del equipo del Vasco Javier Aguirre. Es importantísimo cómo trabaja muy bien el equipo del Vasco la fase defensiva. De repente es lo que más domina el equipo de México en determinado momento con el Vasco. De ahí creo que no va a tener muchísimo problema. El problema del Vasco es de repente generar, sobre todo en el centrocampo. Volvemos a la pizarra. En el bloque bajo generalmente utiliza el 1-6-3-1. Como les decía, la línea defensiva, cuando se decide defender el Vasco, prácticamente copa todo esa zona y no deja pases entre líneas. La línea defensiva está adelantada para tratar de generar que el rival se quede fuera de lugar. Juega la línea defensiva muy bien hecha, achica un equipo muy compacto. En determinado momento lo sale a hacer el Vasco con la línea defensiva saliendo, tratando de llegar
dejar a los rivales en offside. Vamos a la imagen para que deje ejemplificado cómo está el 1-6-3-1. Lo tiene bastante bien trabajado. Ahí se ve bien la línea defensiva del equipo mexicano y veremos que contra equipos mucho más poderosos cuando llegue el Mundial del 2026, pues francamente el equipo del Vasco en la fase defensiva siento que va a ser bastante sólido. Como les decía y les vuelvo a repetir, el problema del Vasco es generar ataque de medio campo, sobre todo con amplitud. Los jugadores mexicanos generalmente no saben jugar muy bien a perfil cambiado, no hay centrocampistas que tengan tanta creación en ese sentido y es donde va a carecer, pero en la fase defensiva el Vasco lo tiene muy bien trabajado. Y hablar del Vasco Javier Aguirre, ahí tenemos su trayectoria en esa gráfica que les mostramos, donde tiene mucha experiencia en varios equipos. Inició en el Atlante, por ahí fue campeón con el Pachuca en la Liga MX, en España dirigió el Atlético de Madrid, el Osasuna, en fin. Ya selecciones como Japón, como Egipto, regresa a México con el Monterrey, anduvo su última travesía en Europa, fue en España con el Mallorca y llega en el 2024 hasta la actualidad para dirigir a la selección mexicana. Sus títulos, ahí está, la Liga MX, 2 copas de Emiratos Árabes, una Liga de Emiratos Árabes, Liga de Campeones de la CONCACAF, una Copa de Oro y una Liga de Naciones de la CONCACAF. Es el palmarés que tiene el Vasco. Les vuelvo a repetir, el Vasco, fase defensiva la tenemos ganada. Tiene que Rafa Márquez y el español Amor, decirle al Vasco que tenga mucho más variantes de zona del centrocampo hacia adelante. Esas opciones es lo que tiene. Por eso trae los auxiliares para que lo auxilien, para generar mayor oportunidades y variantes al ataque. Pero bueno, amigos, espero que les haya gustado. Recuerden que seguiremos subiendo más sistemas. Déjenos sus comentarios, son importantes para tener interacción. Les daré seguimiento. Nos vemos. Hasta la próxima. Porque el fútbol es un sentimiento más en nuestras vidas. Suscríbanse a nuestro canal, amigos.